Imagina que estás al borde del colapso, tus músculos arden, tu cuerpo te pide a gritos de que te detengas y el agotamiento es casi insoportable. Pero de repente ocurre algo imposible. Una ola de calor y paz te inunda. La sensación de malestar desaparece y es reemplazada por una euforia que ningún agente externo podría replicar. No es magia, ni es fuerza de voluntad pura. Es una respuesta bioquímica maestra, una sustancia que tú mismo fabricas en laboratorios ocultos dentro de tu cerebro y que tiene el poder de alivio de 30 veces superior a los fármacos más potentes de la medicina moderna. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra saga. En el video anterior, descubrimos cómo el estrés nos estaba inflamando. Hoy vamos a abrir las puertas de tu centro de bienestar interno. Vamos a desglosar el sistema exacto de las endorfinas, qué son, cómo nos salvan la vida y cómo puedes activar el botón de la plenitud para recuperar el control de tu equilibrio biológico. La historia es fascinante. En los años 70, los científicos se hicieron una pregunta extraña. ¿Por qué el cerebro humano tiene receptores específicos para el descanso y el alivio profundo? No tenía sentido evolutivo si naciéramos con una cerradura para algo que aún no comprendíamos. La respuesta cambió la medicina para siempre. Tenemos esos receptores porque nosotros fabricamos nuestro propio elixir de paz. De ahí viene el nombre técnico, una combinación de interno y alivio. Las endorfinas son literalmente tu sistema de defensa casero contra el sufrimiento. Su función principal es la supervivencia. Actúan como un interruptor que silencia las señales de alerta en el sistema nervioso. Son las que permiten que una persona herida siga moviéndose para ponerse a salvo, o que tú no sientas ese golpe en el pie hasta que llegas a casa y logras relajarte. Son tu escudo invisible contra el desgaste físico y emocional. Atención aquí, porque este es el error que mantiene a la mayoría en un ciclo de insatisfacción. Solemos confundir la dopamina con el bienestar real, pero funciona distinto. La dopamina es la molécula de la promesa. Te dice, busca esto y quizás seas feliz. Es la que te hace revisar notificaciones o desear comida ultraprocesada. En cambio, la endorfina es el logro. No es el deseo de buscar, es la satisfacción de haber llegado. Es la calma absoluta después de una gran batalla. Seguramente has oído hablar del estado de gracia de los deportistas. Durante años se pensó que era solo cansancio acumulado, pero es neuroquímica de alto nivel. Cuando el cuerpo detecta que estás superando tus límites físicos, el cerebro interpreta esto como un desafío vital. Para ayudarte a trascender el esfuerzo, inunda tu sistema con endorfinas. Por eso, tras un reto intenso, te sientes invencible. No es solo que estés en forma, es que has activado el mecanismo de recuperación más sofisticado del planeta. Pero no todo requiere sudor. Hay un interruptor biológico que pocos aprovechan: la risa social. Cuando te ríes de verdad con otros, el movimiento rítmico de tus músculos envía una señal de esfuerzo positivo que dispara una descarga de bienestar. Es por eso que la risa es una herramienta de cohesión y porque, tras una buena charla, tus preocupaciones parecen pesar la mitad. Literalmente has elevado tu umbral de tolerancia ante la vida. ¿Sabías que el cerebro a veces confunde un estímulo fuerte con una necesidad de alivio? Tomemos un ejemplo del picante. Los compuestos del chile engañan tus receptores haciéndoles creer que hay una agresión térmica. Tu cerebro, para protegerte, libera ráfagas de endorfinas para apagar el incendio. El resultado, esa sensación de ligereza que sienten los entusiastas del picante al terminar, es una microdosis de bienestar interno provocada por un falso aviso de alarma. Aquí está el punto crítico. Si no aprendes a activar tus propias fuentes de bienestar,
de manera saludable, tu cerebro buscará ese alivio en estímulos artificiales. Consumo compulsivo, hábitos nocivos o dependencia de pantallas. El problema no es la falta de voluntad, es que tu cuerpo necesita ese alivio para neutralizar el cortisol del que hablábamos anteriormente. La pregunta no es si necesitas bienestar, es si vas a ser el arquitecto de tu propio laboratorio interno o un dependiente de estímulos externos. Entonces, ¿cómo tomamos las riendas? Primero, incorpora ráfagas de movimiento. No necesitas horas de gimnasio. Picos breves de intensidad física son la señal necesaria para despertar tus reservas naturales. Segundo, practica la satisfacción del servicio. Ayudar a otros de forma genuina activa los mismos centros de recompensa que los analgésicos más potentes. Dar es biológicamente un acto de autofortalecimiento. Y finalmente, la música, no cualquier melodía, sino aquella que te provoca piel de gallina. Esa reacción física es la prueba de que una descarga masiva de bienestar está recorriendo tu sistema nervioso. Úsala como un botiquín de emergencia emocional en los momentos de mayor tensión. Las endorfinas son la prueba de que fuiste diseñado para trascender cualquier dificultad, no para ser su víctima. Has aprendido a desarmar el estrés y a entender tu farmacia natural. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esto es solo la superficie? ¿Qué pasaría si pudieras reescribir físicamente la estructura de tu mente para que este estado de paz y control sea tu nueva configuración por defecto? En el próximo video daremos el salto definitivo. Te presentaré los pilares de la ingeniería neuronal. Vamos a desglosar el sistema de la neuroplasticidad, el mapa exacto de que dejes de ser una sombra de tu pasado y te conviertas en el arquitecto de tu propio destino biológico. Nos vemos en el próximo episodio de MindFit 360. El poder de cambiar siempre ha estado en ti.